En esta noche vamos a tener la palabra del Señor a través del libro de Santiago, capítulo 1. Acompáñenme en una oración. Bendito Dios, que moras en los cielos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de redimir, de darme cuenta, Señor, de las cosas que he estado haciendo mal, Señor, que tú me has alumbrado a través de tu palabra. Pido, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe, que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean guiadas cada una por tu Santo Espíritu y que puedan llegar de igual manera, Señor, a cada uno de mis hermanos que me escuchan. Que sirvan como ejemplo, Señor, para encarrilar nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Actitud cristiana, mis queridos hermanos, dice el libro de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, la vida nuestra es, como dice el apóstol Pablo, una carrera de obstáculos. En ella vamos a encontrar aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener pruebas. Siempre. Unas de estas pruebas serán más serias que otras, unas serán relativamente fáciles, pero otras, hermanos, serán terriblemente difíciles. Y la pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿cuál debe ser mi actitud ante las aflicciones, ante las pruebas que van a visitar mi vida? En realidad no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter, sino hasta cuando veamos cómo reaccionamos frente a esas presiones. Es muy fácil ser amable cuando las cosas andan bien. Es muy fácil ser amable con los que son amables. Pero, pregunta, ¿seguiremos siendo amables cuando otros nos traten injustamente? ¿Seguiremos siendo amables cuando otros nos atropellen? Es muy difícil decirlo cuando uno no ha estado en los zapatos de esa otra persona. Tenemos, según los psicólogos, muchas actitudes. El ser humano, hay momentos en que está alegre, hay momentos en que está triste, hay momentos en que está acongojado, hay momentos de enojo, de furia. Pero eso es lo que nos enseña la psicología. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a nuestra actitud? Dice Santiago que nuestra actitud debe ser empática. Dice, hermanos míos, nos hace sentir en familia. Hermanos míos, comienza diciendo el versículo 2. Hermanos, en medio de las pruebas no debemos olvidar que nosotros no estamos solos. Tenemos toda una congregación de hermanos que pueden ayudarnos, que pueden darnos aliento en momentos difíciles. No importa cuán duro parezca, siempre una voz de aliento va a dar alivio, refrigerio a nuestra carga. Algunos de nosotros hemos sufrido persecuciones, algunos nos han robado, los políticos nos oprimen, algunos hermanos han tenido que dejar su familia, su hogar, su patria.
en busca de mejores días. Algunos han perdido su trabajo en esta pandemia. Pero en medio de todas estas situaciones, la palabra de Dios nos dice que hay un pastor que nos ama, que está intercediendo por nosotros, siempre. Hermanos, y si hay un pastor orando por nosotros, también hay una iglesia orando por todos y cada uno. Es lo que hacemos nosotros los martes. Hermanos, es muy común sentirnos solos en medio de las pruebas. Sentirnos que hemos quedado solos aquí en este mundo. Pero eso no es cierto. Hermanos, en medio de la prueba, mantén una actitud solidaria, empática. No estás solo en las pruebas. Hay una iglesia que te ama, que se duele de tu dolor, que se identifica con tu causa y sobre todo que ora a Dios por ti. Que Dios te bendiga, que te dé fuerzas, que te guíe en medio de la oscuridad, que te provea lo necesario para enfrentar todas y cada una de esas pruebas que a diario vienen a nuestra vida. Hermano, mantén una actitud solidaria siempre. Dice Santiago en el versículo 2 que tenemos que tener una actitud alegre. Versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, debe ser una actitud de alegría, de gozo. Es más, Santiago nos dice aquí que no solamente debe ser de gozo, sino de sumo gozo. Pero, ¿qué quiere decir que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos en medio de las pruebas? ¿Qué significa eso? Bueno, mis amados hermanos, eso significa que no debemos gozar en las pruebas en sí mismas. No significa decir que me tengo que alegrar porque me quedé sin trabajo. No tengo dinero para pagar la renta, no tengo para la comida, tengo una enfermedad terrible. Hermanos, la Biblia no nos llama a pensar así, pero sí nos llama a decir, como dijo Job en el capítulo 1, en el versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que, hermanos, no es un gozo irracional. No es que no podamos llorar en algún momento de tristeza. No significa que no podamos sentirnos aturdidos en algún momento. Ni tampoco que no podamos traer nuestras quejas, nuestras súplicas delante de Dios. Sino que la actitud que predomina en nosotros, en nuestra vida, debe ser la de estar alegres. Alegres en medio de la prueba. Y no solamente alegres, dice Santiago, sino sumo gozo, con suma alegría. Debemos tener una actitud positiva en medio de cada una de esas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice el escritor. Hermanos, y esto suena que es una orden. No nos dice, si usted quiere, sienta gozo. No nos dice, bueno, está permitido el gozo. No. Tenemos una orden directa, no es una sugerencia. Es una actitud positiva y de gozo debe caracterizar nuestras vidas cuando estemos en medio de cualquier prueba. Santiago nos dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Hermanos, cuando menos nosotros nos imaginamos, los problemas y las pruebas van a llegar a nuestra vida.
Y van a llegar de todas clases, hermano. Van a llegar pruebas sencillas, facilitas, de fácil resolución, pero también van a llegar pruebas que van a probar de qué estamos hechos. Pruebas difíciles. Pero no son pruebas, las pruebas no son buscadas por nosotros. No son pruebas producto de nuestros pecados, sino pruebas de la providencia divina. Es decir, no es cuando las pruebas sean sencillas, sino que cualquiera que sean las pruebas, ya sea en salud, ya sean económicas, familiares, de toda clase y de toda intensidad. No importa que sea la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, el mandamiento es el mismo, hermanos. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Debemos tener una actitud positiva, no derrotista, ni depresiva ante las pruebas. Esa no debe ser nuestra actitud. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer eso? Bueno, la única forma, hermano, es teniendo a Jesús en tu corazón. Tener nuestros ojos puestos en Jesús. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 2 y 3 nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nuevamente vemos una orden. Dice aquí, corramos con fe, porque la fe produce paciencia. Entonces, no solo debemos poner nuestra mirada en Jesús como nuestro ejemplo a seguir, sino también como nuestro Salvador. Debemos tener la actitud que Cristo tuvo en medio de las pruebas. Dice el versículo, por el gozo puesto delante de él. Por el gozo del resultado que Jesús iba a conseguir, él menospreció el oprobio, el odio, la burla, el menosprecio, los latigazos, los escupijos, todo lo menospreció, todo lo del mundo, por el gozo del resultado que él iba a obtener. Hermanos, ¿cuál otra actitud debemos tener? Debemos tener una actitud con propósito. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Verdad? Corramos con paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. La paciencia va a ser la que va a manejar nuestra actitud. ¿Por qué podemos enfrentar con gozo cualquier tipo de prueba que venga a nuestra vida? Bueno, sabemos que Dios es un Dios de propósito y Él tiene un plan para nosotros en todas y cada una de esas pruebas. Él quiere que crezcamos en paciencia. Una palabrita muy sencilla, pero muy poderosa. La palabra de Dios dice, la prueba produce paciencia. Y eso es algo bueno para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Analicemos un poquito más lo que está diciendo la palabra de Dios. Dios tiene un propósito en la prueba. Las pruebas no vienen a nosotros por casualidad. Dios gobierna todo en este mundo. Y no solo eso. Como nos vienen diversas pruebas y propósitos, es que crezcamos en paciencia. Entonces, concluimos, hermanos, que a Dios
se interesa más por cultivar nuestro carácter que por nuestro confort. Lamentablemente nosotros, hermanos, somos al revés. Nosotros nos preocupamos más por el confort que por el carácter. Nuestro carácter. Yo no me resigno. Yo peleo la buena batalla. Cuán distinta es la psicología a la sabiduría de Dios. La psicología te dice, tú tienes que aceptar. Por ejemplo, tú tienes que aceptar que tu padre es un alcohólico. Esa es una buena psicología, pero es un mal cristianismo. Nosotros debemos decir, yo sé que él se ha convertido en un alcohólico. Su pecado lo ha llevado al alcoholismo. Sus decisiones lo han arrastrado al alcoholismo. Y él tiene la opción de elegir cambiar. Hermanos, Dios es infinito, es eterno, es inmutable. Y en su sabiduría, Él nos dice, permanece en la batalla, no te rindas, sigue siendo fiel, confía en mí en medio de tus pruebas, yo estoy contigo. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dime, pide, yo te responderé. Hay respuesta, hay solución. Y esa debe ser, hermano, nuestra actitud ante todas y cada una de las pruebas que vengan a nuestra vida. Otra actitud. Hermanos, nuestras actitudes también deben tener visión espiritual. Dios es espíritu. Por lo tanto, Él hay que adorarle y hay que entenderlo espiritualmente. Dice el versículo 3 y 4. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuevamente, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí lo primero que resalta, mis hermanos, es que las pruebas no son otra cosa que la prueba de nuestra fe. Es decir, debemos tener una perspectiva espiritual más que física de las pruebas. Yo sé que muchas pruebas vienen a nuestra vida, tocan nuestro cuerpo, dolores de cabeza, dolor de espalda, dolores en los pies, en el estómago, en el corazón, en la sangre, pruebas físicas, pero Dios nos enseña en su palabra que todas y cada una de esas pruebas que nos vienen no son pruebas, son pruebas de nuestra fe. Dios prueba nuestra fe para ver si le somos fieles a Él. ¿Qué tan fieles somos? Porque Él es inamovible. Pero aquí hay mucho más, hermanos. Tenga la paciencia su obra completa. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales. Para que no te falte nada. ¿Qué significa eso? Significa que hay que dejar que la paciencia haga su trabajo. Es un proceso que nos va a llevar a completar la paciencia y la debemos dejar llegar a su término, un feliz término. No debemos interrumpirla, no debemos truncar el proceso santificador que Dios tiene con respecto a nuestra paciencia. Si interrumpimos el proceso, vamos a quedar incompletos y no se va a poder cumplir la segunda parte del versículo. No vamos a ser perfectos y cabales y no van a hacer falta algunas cosas. Un ejemplo que pongo, hermanos, una persona se lastima un pie, se quebró un pie, va al médico, el médico viene y le dice, hermano, va a tener que andar con yeso por 3 meses.
Aquí le hemos enderezado, el huesito estaba quebrado, le pusimos unos tornillitos que 3 meses tiene usted para recuperarse. Pero ¿qué pasa? Que a la semana, cuando usted se va a bañar, tiene problemas porque el yeso no lo puede mojar. Empieza la picazón que da por dentro del yeso y ya usted está incómodo, se le fue la paciencia, se le olvidó la paciencia y se le olvidó el propósito del yeso. Entonces usted busca una cegueta y agarra el yeso y lo corta y se lo quita. ¿Por qué? Porque ya no le duele y porque ya usted cree que está bien. ¿Pero qué hizo? Interrumpió el proceso, ¿verdad? Entonces el huesito, como ya no tiene nada que lo sujete en la posición donde el médico lo dejó, el huesito empieza a crecer ahora torcido. Entonces usted ve que después de 4 meses, una persona que pudo haber quedado bien va a andar con el piecito torcido, cojeando. ¿Por qué? Porque no tuvo paciencia, no terminó, no dejó que el proceso terminara hasta que llegara a feliz término. Hermanos, la paciencia ha de tener su perfecto resultado, porque así lo dice Dios. Hay que permitir que nuestro escultor termine su obra, que la lleve hasta el final. ¿Cuál va a ser el resultado? Dice, para que seáis perfectos y cabales, o sea, completos, sin que nos falte nada. Es decir, para que madures en la totalidad de las áreas de tu vida. No solo que crezcas en paciencia, sino también en esperanza, en dominio propio, en el gozo, en la paz, en la mansedumbre, en la templanza, en todos y cada uno de los frutos del Espíritu, porque para los frutos del Espíritu no hay ley. Así que, hermanos, cultivemos estas actitudes en medio de todas y cada una de nuestras pruebas. Seamos positivos, tengamos gozo en medio de la prueba. Seamos solidarios con nuestros hermanos. No estamos solo en este mundo. En medio de ellas, tengamos presente que hay siempre un propósito en cada una de esas pruebas, en cada una de esas situaciones que llegan a nuestras vidas, hay un propósito, hermano. Dejemos que el escultor termine su obra, la obra que empezó en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, pero es un proceso, hermano. Y si lo dejamos que continúe y corra, el resultado traerá un impacto increíble, favorable para nuestra vida espiritual y para la honra y gloria de Dios. Él quiere que seamos perfectos. En lugar de quejarnos por nuestras luchas, deberíamos ver en ellas oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejora. Saber que tenemos un Dios que nos ha dicho que nunca nos abandonará, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Que confiemos en Él, porque Él nos va a ayudar. Hermanos, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que nos falte nada. Hermano, ¿qué actitud eliges? ¿Qué actitud eliges cuando las pruebas llegan a tu vida? Cuando estas pruebas sencillas, amables, ¿qué actitud eliges? Cuando un taxista te tira el carro en la calle, ¿qué actitud eliges? Cuando la comida tenía un poquito más de sal, de lo acostumbrado. ¿Qué actitud eliges cuando te insultan? Cuando te ofenden. Debemos darle gracias a Dios, hermanos, por haber prometido estar cerca de todos y cada uno de nosotros en tiempos difíciles. Pidamos que nos ayude a resolver todos y cada uno de nuestros problemas y que nos fortalezca para poder soportarlos. Luego, sea paciente. Paciente, no de enfermedad, sea paciente de paciencia, calma, que Dios no nos dejará solo con nuestros problemas, sino que permanecerá cerca para darnos una manito, siempre.
clama a mí y yo te responderé. Hermanos, esto es lo que he querido compartir con ustedes con respecto a la actitud que pude sacar del primer capítulo, de los tres primeros versículos del libro de Santiago. Sinceramente, esto ha sido un golpe para mí porque hay mucho material en esas tres palabras: paciencia, fe, que nos llevan a reflexionar. Entonces, para saber si usted puso atención, tenemos unas preguntitas que vamos a compartir. Pregunta número 1. ¿Cómo es la vida de un cristiano? Vamos a tomarnos unos 5 minutitos para contestar. No, 5 minutos es mucho. Para contestar estas preguntitas. Solo la van a contestar conmigo. ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante las pruebas? Tres, cuando nos encontramos en diversas pruebas, debemos. 4, ¿qué es lo que más le interesa a Dios de nosotros? 5, ¿qué produce en nosotros las pruebas? 6, ¿qué debemos hacer cuando estamos en una prueba? 7, cuando atravesamos pruebas, ¿dónde debemos enfocarnos? 8, gozarnos en las pruebas quiere decir. 9, ¿cuál es el resultado si cultivamos la paciencia? 10, ¿qué nos ha prometido Dios a nosotros según lo que hemos estudiado esta noche? ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a dar unos segundos para que terminen. Y vamos a ver las respuestas. Ahora mismo está el Tribunal Electoral evaluando todas y cada una de sus respuestas, amados hermanos. Y ahora vamos a compartirlas. Hay algunas que son tricky, que tienen que tener cuidado. Ok, se va a cerrar. Se cierran los participantes. Sometan su cuestionario. Ahí, Blanquita. Va a la mitad respondiendo apenas, Gerardo. Ok. El 50% de todos los que están conectados ha respondido. Hay 24 dispositivos. Tenemos un buen auditorio. Vamos a ver cómo nos fue. También invitamos a hermanos que comenten, que hagan sus preguntas o comentarios
de la lección y vamos a estar compartiéndolos en el chat. Favor, escribir comentario o pregunta. Muy bien, hermano. No ha avanzado, apenas llevamos 13 respuestas, que es un buen número. Usted dirá si da las respuestas. Hay que dar chance, hay que dar chance. Todavía tenemos tiempo. Unos minutitos, unos minutitos. Ok, vamos a compartir. Dos minutos más, 2 minutos más. Hay que tener paciencia. No pierda la oportunidad. No vamos a ver su nombre. No sabemos, solo sabemos estadística. Sométalo. Está sencillo, está fácil. Isabelita, ¿ya pusiste el tuyo? Muy bien, excelente. ¿Cómo andamos, Javi? 15 llevamos. 15 de 23. Faltan 9. Vamos adelante, hermano. 23, porque sí, yo no cuento. Faltan 7. Ya Oli terminó de ella, dice. Quiero compartir mientras llegan un par más de respuestas. Aquí hay Ashley Prescott dijo, buenas noches, bendiciones hermanos, excelente tema, gracias hermano Gerardo, Dios le siga guiando y dando sabiduría en todo momento. Elisa Solís dice, excelente hermano, bendiciones. Y aquí nuestro hermano Barzallo dice, gracias hermano Ríos, en realidad la actitud, como usted dice, es algo que debemos desarrollar y dirigirla a Dios, puesto que en momentos difíciles una buena actitud hace la diferencia espiritual. Dios lo bendiga y muchas gracias. Wilmer Gallo dice, Dios lo siga utilizando, hermano Gerardo. Gracias por su mensaje, excelente. Nuestra hermana Delia dice, muy buena exhortación. Bendiciones, hermano Gerardo. Karen Betancourt escribe, gracias, hermano Gerardo, por la palabra expuesta en esta noche, recordando cómo debe ser nuestra actitud ante las diferentes pruebas que se nos enfrenta, teniendo sumo gozo. Yo quiero resaltar de lo que nuestro hermano compartió en su clase, un par de frases. Dios cultiva nuestro carácter, pero nosotros estamos interesados más en nuestro confort. También quiero resaltar que en medio de la prueba, el gozo es genuino y real, un gozo en las pruebas cuando tenemos visión espiritual. Es decir, sabemos que a través de esa prueba, por muy dura y grande que sea, Dios está trabajando y Dios está cumpliendo sus propósitos. Y eso, tener esa visión espiritual, nos produce gozo. Aquí están las respuestas, hermano Gerardo, para que las complete. Oh, ok, nos fuimos. 38, 6, 56.
¿Cómo es la vida de un cristiano? Fue lo primero que dije. El apóstol Pablo nos ha enseñado que la vida del cristiano es como una carrera de obstáculos. 56% acertó. ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante las pruebas? ¿Cómo debe ser? 6% dice que alegre, 13% con propósito, 6% espiritual, 75%, toda la anterior. Correcto. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, debemos estar en oración permanente, 67%, hablar con la congregación, 0%, tener sumo gozo, era la respuesta. Permanente en oración, debemos estar en sumo gozo, siempre. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios de nosotros? ¿Nuestro confort? No, nuestro carácter, 69%. ¿Qué produce en nosotros la prueba? Bueno, les produce confort. ¿Qué prueba nos produce confort, hermano? ¿Ah? ¿Qué prueba nos produce confort? O sea, estaríamos todo el tiempo en prueba. ¿Nos produce carácter? No, nos produce paciencia. Paciencia. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en una prueba? Orar. Tener paciencia y culminarla para que la obra sea perfecta. 75%. 7. Cuando atravesamos pruebas, ¿dónde debemos enfocarnos? Dice la gente en Jesús, 100%. Excelente. Gozarnos en la prueba quiere decir, me alegro porque sé que Dios me perfecciona. 100%. 9. ¿Cuál será el resultado si cultivamos la paciencia? Seremos perfectos y cabales, dice el 25%. No nos faltará nada, dice el 38%. Ambas, dice el 38%. La respuesta era ambas, porque el resultado, si cultivamos, es que vamos a ser perfectos y cabales y no nos faltará nada. ¿Qué nos ha prometido Dios a nosotros? Estar cerca en tiempos difíciles, correcto. ¿Que haremos nuestro mejor esfuerzo? No. Dios nos ha prometido que Él va a estar cerca. Clama a mí, yo te responderé. Ok, hermanos, excelente. Muy bien. No hay fracasados, todos aprobaron el curso. Que el Señor les bendiga ricamente.